Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a revisar lo que es la flebotomía este día. Bueno, vamos a brevemente revisar lo que es la sangre. Por definición, la sangre es el fluido que se mueve a través del sistema cardiovascular. La otra noche dijimos que es un tejido vivo, especializado en la categoría de histología, sería de tejido conectivo. Se mueve a través de los vasos sanguíneos, las venas y las arterias. Tiene un aproximado en el cuerpo entre 5 hasta 7 litros podría haber en el cuerpo de las personas. El componente principal de la sangre en su mayoría es agua, 90% es agua. Esa parte líquida la llamamos plasma. Y si se hace coagular la sangre y luego se separa, esa parte líquida la conocemos como suero. Entonces los dos principales componentes son el plasma y la parte sólida se llama elementos formados. Son las células sanguíneas. Las células sanguíneas vienen en dos presentaciones, la presentación roja, son los glóbulos rojos, y la presentación blanca en sus diferentes diferenciales. Ahí tenemos los leucocitos que se caracterizan como neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos. Si vemos la pantalla de la computadora, van a ver en la diapositiva acá que la composición de la sangre es 55% plasma, 45% células sólidas. De este contenido de plasma, el 90% es agua y el 10% son elementos variados, diluidos allí. Tenemos electrolitos, aminoácidos, tenemos también grasas, desechos, gases y por supuesto la principal es el agua. Luego de la porción de sólidos tenemos de ese 45, 1% es células. Tenemos las plaquetas, los glóbulos blancos, y en su mayoría son células rojas. Entonces, en estas células rojas es donde vamos a encontrar la hemoglobina, y en la hemoglobina vamos a encontrar el oxígeno, ¿verdad? Por cada eh, elemento de hemoglobina captamos 4 moléculas de oxígeno. Ahora, la vida promedio de una célula roja es de 120 días o el equivalente a 4 meses. En los niños baja un poquito, son 80 días. La célula dura un poquito menos. Las células ya viejas o que se dañan por alguna razón son sacadas de circulación en dos sitios, en el vaso y en el hígado. Entonces, no olvidemos también que nuevas células se forman cada día en la médula ósea de nuestros huesos largos. Necesitamos una hormona que estimula la eritropoiesis, la hematopoiesis. Y esa hormona se llama la eritropoyetina. La eritropoyetina se secreta en el riñón. Entonces, muchas personas que tienen insuficiencia renal crónica ya avanzada, una de las características de ellos es que son anémicos. Y es porque la eritropoyetina se produce en menor cantidad, y la hematopoiesis, que es el proceso de formación de nuevas células sanguíneas, disminuye. Entonces, a estas personas hay que inyectarles la eritropoyetina de forma exógena para que ellas mantengan una hematopoiesis más cerca de lo normal, que que no la tuvieran administrada por su doctor, ¿verdad? Entonces, la hematopoiesis ocurre desde el periodo embrionario de todas las personas y permanece toda la vida. Entonces, a lo largo de la vida, la hematopoiesis nunca deja de trabajar. Ya en la adultez, tercera edad, ya el adulto mayor, ve disminuida la proporción de hematopoiesis, pero nunca deja de existir hematopoiesis. Siempre se están produciendo células nuevas. Aquí les muestro yo en esta diapositiva
lo que es el plasma y lo que es el suero. Básicamente los dos tienen la misma característica que son la parte líquida de la sangre, que permanece después que las células se retiran de la parte líquida. Si ustedes ven en las dos se va a formar un flotante líquido. La única diferencia es que en esta de la izquierda, ven ustedes que la sangre se separó, pero no formó un coágulo. Y esto se lleva a cabo cuando se le agrega un aditivo al tubo y se inhibe la coagulación. Es un anticoagulante, un químico. A diferencia acá a la derecha, en donde se formó un coágulo y luego que el coágulo se formó, yo separo la sangre en una centrífuga y voy a obtener suero. Entonces, la diferencia. Muchos laboratorios procesan y realizan sus pruebas en suero, pero no necesariamente ese es el caso en otras pruebas. Ya vamos a ver más adelante que algunas pruebas utilizan sangre completa y otras podrían utilizar plasma. Ahora, con lo que es la sangre completa, esta es la sangre que sale directamente de una persona. Cuando una persona dona sangre y se procesa a través de múltiples análisis de ver que no esté contaminada con bacterias o virus, se ve que es una sangre segura para uso humano. Entonces se prepara en una bolsa. Ya previamente se ha sacado el tipeo A, B, AB o si es RH positiva o RH negativa. Las bolsas actuales tienen ya lectores de barras, tienen fecha de vencimiento, todo eso. Entonces se utilizan para transfusiones sanguíneas en personas que la necesitan. Personas anémicas, con anemia severa, ¿verdad? Hemoglobinas abajo de 7, 6. Personas que están en una cirugía muy prolongada y sangran demasiado, todo eso. Van a necesitar de transfusiones. Entonces, si ustedes ven acá, la sangre completa es así como se sacó, previamente pasa por un estricto control de calidad, así se transfunde. A diferencia de las otras muestras que se separan, ¿verdad? Se usan anticoagulantes para sacar plasma y si no se usa anticoagulantes, tenemos suero. Pero la sangre completa, como ustedes ven, está lista para utilizarse una vez pase el control de calidad. Vamos a ver ahora lo que es la flebotomía en este momento. La flebotomía se practica por varias razones. Una es obtener sangre para diagnóstico, pronóstico y progreso de una enfermedad o tratamiento. También se saca sangre para tener en bancos de sangre para fines de transfusión y también se podría sacar sangre para propósitos terapéuticos. Cuando en personas que tienen policitemia, que es un desorden mieloproliferativo crónico, es raro que se hagan ya sangrías, pero se ha visto. Entonces, en la policitemia, la médula ósea produce valores numéricos abnormalmente altos de glóbulos rojos y hay necesidad de sacar sangrías, flebotomías, donde se remueven de 500 a 300 ml de sangre. El propósito es reducir la hemoglobina alrededor de 15 o un hematócrito de 45%. ¿Qué métodos utilizamos? La venopunción, que es la punción de venas, o la capilar, que es punción de la piel. Aquí les dejo yo una fotografía donde los exhorto, si tienen la oportunidad en algún momento de donar sangre, háganlo. Es un proceso que es rápido, no dura mucho tiempo porque utilizan unas agujas bien gruesas. Esta bolsita se llena bien rápido. Se llevan a cabo en ya centros de sangre, de transfusión de sangre, o como ven en esta fotografía acá, que era como en un- en- se la pueden hacer como en diferentes zonas, ¿verdad? En zonas de un hotel, habitaciones, gimnasios, en el YMCA. Ellos siempre donan espacios para que la gente llegue cuando hay campañas de donación de sangre. Entonces, hay que aprovechar y salvar una vida. Vamos a ver la importancia de la flebotomía desde el punto de vista legal. No olviden siempre que este procedimiento es un procedimiento invasivo que puede generar demandas si no se logra un consentimiento informado previo.
Siempre consigamos la autorización del paciente para el procedimiento. Eso es una. Y número dos, identificar también que el paciente frente a nosotros es el paciente correcto. Preguntémosle el nombre completo y su fecha de nacimiento antes de meterle cualquier aguja en su cuerpo. Y posteriormente volvamos a corroborar el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento, que la etiqueta vamos a poner sobre el tubo con sangre, que es la correcta del paciente. O sea, es antes y después. Siempre también no olviden que la confidencialidad es importante en la flebotomía, el consentimiento informado y verificar la identidad. Luego también hay que conocer modos de transporte de la muestra, que tenemos que se puede transportar en frío, en temperatura ambiente, si es rápida, STAT, si es algo rápida pero no urge mucho, as soon as possible, y si es de rutina, que no hay mucha prisa. La temperatura, ya le dije, puede ser algunas a temperatura ambiente, otras en temperaturas frías. No hay que agitar la muestra nunca, sino que solamente moverla hacia arriba y hacia abajo unas 5 a 7 veces para que se mezcle la sangre con el aditivo. Ya vamos a ver un video más adelante. Algunas muestras no hay que exponerlas a la luz, se protege de la luz. Y aquí les pongo otra vez el transporte, puede ser en frío, un poco tibio. Especialmente las pruebas de microbiología se transportan en temperaturas ambiente o un poco tibias. Ahora, vamos a ver algunas identificaciones que nos ayudan a saber qué hay adentro de un tubo, y son los colores. Los colores están en todas las tapaderas de los tubos y también el color nos dice en qué pruebas se usan y qué aditivo podría estar adentro. Entonces vamos a hablar de los colores. Es una forma de identificar a los tubos evacuadores. Por ejemplo, el tubo de color rojo, este no requiere aditivo y se usa comúnmente para pruebas químicas y determinaciones que usan suero para el estudio. Ahí tenemos algunas de las pruebas que se hacen en el tubo rojo, algunas. Factor reumatoideo, valor de amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, ahí les dejo la lista. PTH, RPR, para sacar el péptido C y para algunas pruebas y muestreos del banco de sangre. El tubo color celeste. También aquí, si ustedes le prestan atención a la etiqueta del tubo, siempre en la zona superior está el aditivo. Aquí dice sodio citrato, sodium nitrate, citrate. Este es el tubo celeste. Aquí se hacen las pruebas de coagulación. Por ejemplo, el PT, el PTT, el fibrinógeno, el dímero D, el tiempo de coagulación de trombina, factores y sus activadores en el tubo celeste, que es el de coagulación, el sodio citrate. Ahora, el tubo lavanda o el tubo de color morado, este utiliza un aditivo que es bien largo su nombre, todo esto que ven acá, pero lo ponen en un par de palabras o sigla, abreviación, ETA, EDTA, ETA. Este aditivo es un anticoagulante. Si ustedes también ven el tubito por acá, van a ver que ahí está el nombre ETA. Yo voy a hacer un close-up ahí para que lo vean. Miren, ETA 7,2 miligramos, el color lavanda. Entonces siempre prestémosle atención al color del tubo y ahí va a estar el nombrecito en la etiqueta que está en el tubo. El color lavanda este utiliza para hematología. Cualquier prueba de hematología, el CBC, que es la cuenta completa de sangre y su diferencial, la cuenta de reticulocitos, el hematócrito de hemoglobina, la eritrosedimentación, el valor del BNP que se utiliza para como descartar la congestión cardíaca. Y luego tenemos el directo de Coombs. También utiliza el color lavanda. El color rosado también utiliza el mismo aditivo, el ETA, y se utiliza para también pruebas hematológicas como tipeo RH, muestreo de antibióticos, pruebas cruzadas
y el estudio de ROGAM, que es un estudio que lo utilizan mucho los obstetras. Un estudio que incluye el estudio ABO y el RH de la madre, también un muestreo de la sangre del feto y la presencia de anticuerpos en la madre. Esto se hace con el propósito de reconocer cuando ha habido una sensitivación de mujeres con el antígeno D, que es aquel que podría aparecer cuando hay una exposición al RH en las células sanguíneas. Luego tenemos los tubos de color verde, verde oscuro y verde claro. El verde oscuro que están viendo en la pantalla tiene la heparina sódica y se te utiliza para pruebas urgentes de menos de una hora de tiempo. Química general, el color verde claro también utiliza heparina, pero no es sodio heparina, sino litio heparina. También es para química general urgente y aquí les dejo algunos nombres de los que se usan, como son las enzimas cardíacas, CKMB, mioglobina, troponina y los paneles diferentes que tenemos a disposición. Tenemos el panel lipídico. Más adelante les muestro algunos paneles que también quiero que reconozcan, lo vean por lo menos. Luego tenemos el tubo gris, que es el aditivo sodium fluoride y el potasio oxalato. Este es el único tubo que tiene dos aditivos. El primero es para preservar la cantidad de sangre, que la cantidad de azúcar en la sangre o de glucosa no se degrade tan rápido. Es un antiglicolítico. Y luego tenemos el oxalato de potasio, que es un anticoagulante. De color gris, asocien la G de gris con el glucosa. Entonces nos ayuda a recordar que cualquier prueba de glucosa, glucosa al azar, glucosa en ayunas, tolerancia a la glucosa, el tubo gris. Luego tenemos el tubo color rojo negro, que lo conocen también como atigrado o color camuflajeado. Este tiene la presencia de una gel en su base. Algunos también podrían tener unos activadores de coágulo. Esto, si ustedes ven, el activador de coágulo va un poquito hacia el otro extremo del anticoagulante. El anticoagulante no quiere que se coagule la sangre y este activador de coágulo quiere que se coagule más rápido porque quiere procesar la muestra más rápido. Entonces un poquito hacia lo inverso, el activador de coágulo, a diferencia del anticoagulante, lo opuesto. Pero tiene una como cera en la base que sirve para separar la parte sólida de la parte flotante. Luego tenemos química general y pruebas de inmunología. Los paneles metabólicos básicos y metabólicos completos. El metabólico completo, si ustedes ven, acá se lo pongo yo en la primera posición de la izquierda, es una prueba sanguínea que evalúa varios químicos del cuerpo. Tenemos la albúmina, que es una proteína, las pruebas hepáticas aquí arriba, la bilirrubina también que se produce en el hígado. Luego tenemos unas pruebas de función renal, que es la nitrógeno ureico y la creatinina. También tenemos los electrolitos, cloruro, potasio, sodio. Entonces se llama prueba metabólica completa. Luego tenemos el perfil electrolítico, que están la sodio, potasio, cloro, dióxido de carbono. El perfil hepático, las pruebas hepáticas, y aquí se incluye la bilirrubina completa e incompleta y la total. Luego el perfil de lípidos o grasas, tenemos el LDL, el HDL, el colesterol y los triglicéridos. Y luego tenemos la función tiroidea, que tenemos el TSH, que aquí me aparece, hay que ponerlo, TSH, T3 y T4 libre. Luego tenemos el otro tubo, el tubo color azul intenso. Ya habíamos mencionado un azul celeste más clarito al principio. Este es un azul más intenso, color naval, marino. Este tiene también el aditivo ETA.
Se utiliza para detectar elementos trazas como el plomo y también para el monitoreo de drogas terapéuticas y drogas de recreación, o sea, como pueden ser aquellas que no tienen uso médico. Drogas terapéuticas y muestreo de drogas de uso recreativo. Luego tenemos los botecitos de cultivo de sangre, que estos se usan cuando hay una sospecha de sepsis o una infección diseminada en la sangre. Se muestrea la sangre en más cantidad, lo que se llama cultivo de la sangre. Para eso se utilizan tubos ya especiales que tienen en su base, acá, un medio de alimentación o de nutrir a lo que esté en la sangre para que sobreviva hasta el momento que son inoculados en placas de cultivo. Entonces tenemos botes para aeróbicos, para anaeróbicos y hay unos botecitos pediátricos. La capacidad máxima en el adulto es de 8 ml y en los niños de 4 ml, más pequeñito. Ahora, siempre recuerden que hay un orden que ya se estableció de la sacada de la sangre y el orden en el que se van a utilizar los tubos. Conocer el orden correcto de sacada de la sangre en la venopunción es muy importante, ya que establece que uno, conocemos la técnica y dos, vamos a tratar de evitar contaminación cruzada de los aditivos adentro de los tubos. Vamos a comenzar. Si tuviésemos la orden que hay un cultivo de sangre, este es el uno. Pero digamos que si no hay orden de cultivo de sangre, yo empiezo a tomar el número uno acá. No sería. ¿Cuál sería el primero? El celeste. El tubo celeste es el que tiene el aditivo sodio citrato, tubo celeste. Luego vendrían los tubos de suero, que ahí incluyen aquellos que tienen activadores de coágulos, como el que vimos, el que tenía el tubo atigrado. ¿Se recuerda el tubo atigrado? Tenía la como cerita en la base, que es la separador de gel, y el activador de coágulos. Ahí tenemos los rojos, así como camuflajeados. Y hay otro color que no se los mostré, pero se los voy a decir, el color amarillo oro. Luego viene los tubos de parina, que pueden tener sin gel o algunos pueden tener gel también. Ahí tenemos el verde oscuro, el verde claro. Luego vienen los de la ETA, que son el morado y el rosado. Y por último tenemos el gris, que es aquel que tiene los dos que les dije, el sodio fluoride y el potasio oxalato, que es el inhibidor de la degradación de la glucosa, este de aquí, potasio oxalato. Entonces traten de recordar el orden de los tubos y así se ubican. Siempre recuérdense que el grip va a ser el último. Cualquier muestreo de glucosa es el último tubo. Ahora, conozcamos un poquito de lo que es el equipo de venopunción para hacer un poquito de memoria. Primero, los tubos evacuadores, que ya hablamos que son identificados por los colores. Luego vienen el torniquete, ya les voy a mostrar una fotografía, cómo se ve el torniquete. Alcohol para limpiar, guantes limpios, no tienen que ser estériles, guantes limpios, una curita y una gasa 2x2. Ese es más o menos el equipo que se utiliza. Esta que ven acá es lo que se llama sostenedor de tubo. Ya se le adaptó aquí la aguja de dos puntas. Esta punta penetra al tubo y esta es la que va hacia el paciente. Y este es el dispositivo de seguridad que ya cuando usamos la aguja tenemos que hacer lo que haga clic para que capte la aguja y no la suelte ya. Aquí tenemos un sostenedor de tubo que tiene una adaptación con una aguja montada en una ala de mariposa. Estas agujas son bien finitas y casi siempre son número 25. Y esta tradicional, la clásica número 21, la aguja número 21. En este, en esta bandeja que ven acá, aquí en medio, les voy a ir leyendo los números.
y le voy diciendo de qué se trata. Es una bandeja que tiene el equipo básico para hacer una venopunción, una flebotomía. Tenemos en el número uno el tape, en el número dos tenemos los tubos evacuadores. Aquí tenemos la banda que es para hematología, coagulación, y este es un tubo de color rosa, amarillo oro. Luego tenemos acá la aguja adaptadora que se va a colocar en el número 10 en el sostenedor del tubo. Una punta va hacia el paciente y otra punta va hacia el interior del tubo, donde va a penetrar el tubo en su parte media, acá. Luego tenemos el número 4 que podría ser un tipo de aguja. Número 6 una aguja en alas de mariposa. Número 7 es el torniquete. Recuerde que el torniquete es hecho para una sola vez. Es un dispositivo que ayuda a hacer que la vena se vea más fácil durante la menopunción. Uno por uso. Luego tenemos el número 8 que son limpiadores de alcohol. Y el 9 es una gasa 2x2 que se utiliza hasta el final para cubrir el sitio donde se pinchó. El equipo capilar, como para pinchar la piel, un poquito más pequeño, obviamente, pero casi son los mismos. Tenemos alcohol, gas estéril, tape, guantes limpios, que aquí es la punción de la piel. Se van a utilizar lancetas y dispositivos automáticos. Los colectores son obviamente más pequeños porque acuérdense que la cantidad de sangre que se saca en una punción capilar es menor que una que se utiliza pinchando la vena. Son menos. El número de las agujas, recuérdense también que el más utilizado es el número 21 y cualquier número hacia abajo, las agujas son más gruesas, 18 es gruesa, y los números superiores, las agujas son más finas. Por ejemplo, este 21 podría ser el grosor de una aguja en alitas de mariposa y rara vez se va a pasar de este número, ¿ya? Porque ya muy pequeño cuesta que la sangre pase y maltrata demasiado los glóbulos rojos, los hemoliza, los rompe, porque el lumen de la aguja es muy angosto. Vamos a hablar un poquito de la venopunción. Durante un procedimiento de venopunción, no olviden que el flebotomista debe protegerse las partes donde puede salpicar sangre, y es la cara y los ojos y la nariz y la boca. En algunos casos, algunos utilizan como un protector completo así de face shield. Otros solamente utilizan protectores de los ojos, goggles. Siempre acuérdense de utilizar guantes limpios. Las guías dicen que si es posible debemos de utilizar un gabachón abotonado. Los pacientes deben estar sentados en una silla de flebotomía, como lo ven a esta señora. Son sillas que están a 90 grados de respaldo. Tienen apoyo de brazo a los dos lados, donde tiene que apoyarse el brazo de la persona. En los niños puede aceptarse que se sienten en las piernas de su abuelita, de su mamá o la persona que lo lleve. Niños más pequeños, por ejemplo, ya infantes, tienen que acostárselo en una camilla, ¿verdad? Y asegurarle el bracito para que no lo vayan a mover durante el procedimiento. Cuando se hace la punción en los lactantes, lo que les digo yo es que mejor inmovilicemos las manos o el bracito del niño con un dispositivo, ¿verdad? Eso hace más precisa la técnica y evita provocarle a alguien una lesión durante el procedimiento. Los niños ya escolares y adolescentes y adultos ya son más colaboradores y ahí cuesta menos. La punción capilar se tiene que hacer en el tercero o cuarto dedo de la mano, izquierda o derecha, y ustedes deciden, junto al paciente deciden qué dedo, izquierdos o derechos, pero tiene que ser el tercero y cuarto dedo en la parte lateral, ¿ya? Tratamos de evitar la parte media, que es donde está la falange distal del dedo. Entonces nos vamos en las partes carnosas de los laterales. Ahora, en los niños, cuando se le hace una punción del talón, no olviden que en la parte también aquí media tenemos el hueso calcáneo. Entonces tratamos de trabajar en las partes carnosas de los lados. Carnosidad. En la región plantar, laterales. Acá. Cuando se transporte muestra que necesite protegerse de la luz, en algunos casos ya van a encontrar algunos tubos color ámbar polarizados que protegen la muestra completita adentro, pero si no hubiese esto a disposición,
lo que pueden hacer es colocarle un poco de papel aluminio alrededor en la parte transparente y llevarlo hasta el límite del color acá y mandarlos así al transporte de la muestra. Ahora, un poquito de anatomía topográfica que nos oriente más o menos qué es lo que vamos buscando. No sé si todos ustedes tienen ya un poco de experiencia de venopunción, si no la van a adquirir durante los primeros meses de donde estén. La parte que se utiliza, y ustedes ya probablemente han sido pacientes ustedes mismos, que le sacan sangre, es la parte anterior del brazo. Si ponemos el brazo con la palma de la mano viendo hacia el frente, esa es la parte anterior del brazo. Y vamos a ver que en la zona del pliegue del codo, en la parte de enfrente, es lo que se conoce como una zona antecubital. Aquí. Entonces vamos a ver ahí la zona que nos interesa. En la parte media pasa la arteria basílica, acá. En la parte lateral, la cefálica. Y una que va entre las dos, la media cubital. La que queremos agarrar es la media cubital acá. Esta es Nunca la basílica, porque esta zona de la basílica es donde pasa el paquete vascular nervioso, que viene la arteria braquial, el nervio mediano, bajando acá. Y si por cualquier cosa le picara yo a la arteria, sangra mucho, se va a formar un hematoma acá, porque la arteria sangra más profuso. Y me puede formar un compartimiento y lesionarme el nervio. Entonces siempre trabajamos un poquito distante de esta zona, más hacia el lateral, de la mediana cubital, y en caso extremo podríamos utilizar la cefálica, pero si no, nos vamos a la zona de la mano, en la parte dorsal, en la parte de atrás de la mano. Ya les voy a mostrar una foto que se ve mejor. Ahí son las zonas donde podemos pinchar. Estas se llaman las metacarpales dorsales. No podemos utilizar los dedos ni la zona de la muñeca. A estas zonas le voy a poner yo una X, que quiere decir que no. Solamente la zona dorsal metacarpal. Acá. En la siguiente foto van a ver mejor. Si ustedes ven en la mano, la zona dorsal o de atrás, las venas casi siempre son bien visibles, bien superficiales y es bien fácil agarrarlas en esta zona. Hay personas que las tienen más saltadas que otras. Y hay personas que aún estas zonas son finitas, bien finitas, pero en la mayoría de pacientes son bien fáciles de encontrar. O ponen el torniquete un poquito arriba, en la zona de la muñeca, y esta zona se infla bastante y le hace la vida un poquito más fácil al flebotomista. Si acaso tuviese que canalizarla como en esta foto, ven, aquí que están canalizando. Vamos a hacer una descripción de la técnica y luego les paso un video de dos flebotomistas sacándole a tres pacientes. Van a ver ustedes que en el primer caso el paciente tiene solamente una orden, entonces es una punción de un solo tubo, pero en el último paciente es una orden de más o menos dos o tres tubos de colectar. Y la persona de en medio, van a ver ustedes que es la que la flebotomista le hace infinidad de errores. Y fíjense bien en los errores que van a ver. Primero, no olviden identificar al paciente, alcohol gel, preparar el equipo. Si ustedes ven acá, la aguja de dos puntas se está introduciendo al sostenedor de tubo. Acá estamos preparando el área, la región antecubital. Ya una vez decidimos dónde vamos a pinchar, sabemos que a 2 3 pulgadas hacia arriba colocamos el torniquete. Luego hacemos la punción. Tan pronto ya se saca la sangre que vemos que está llenando el tubo, ya es hora de quitar el torniquete. El torniquete dice la guía que tiene que hacer menos de un minuto, nunca más de un minuto. La aguja cuando entra a la piel tiene que entrar en un ángulo entre 15 y 30 grados en relación a la piel. Acá les vuelvo a mostrar el orden de los tubos para que no se les olvide. El celeste, los tubos con separadores de suero, los verdes, la banda, el rosado y por último el gris. Ya que se quitó
torniquete, se termina de sacar la muestra, luego se le pone una casita 2x2 a donde se va a colocar ya el tape después y la aguja se cubre con el dispositivo de seguridad y se arroja hacia el basurero. Se verifica el nombre de la etiqueta que sea el correcto y se le pone sus iniciales, la fecha y la hora. Si hay que transportarlo protegido contra la luz, ahí ese es el momento en que se protege. Vamos a ver ahora el video para que presten atención. Al de en medio es donde más errores le van a ver. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein's size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleansed field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm.
Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these 2 examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily.
Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, esa fue el video que vimos de las flebotomías. Vamos a salirnos de acá ahora. Ok, en el video vieron tres situaciones que fueron bien interesantes. La primera fue la flebotomista sacando una sola muestra. La segunda, la flebotomista que hizo muchos errores, dejó el torniquete hasta el final sin quitarlo, entró en un ángulo que no es el correcto. Luego la técnica no fue la mejor en cuanto a al manipuleo de los tubos y todo eso. Y al final fue una paciente que tenía varias órdenes de sacada, entonces ellos hablaron del orden en el que se tiene que hacer en base al color del tubo. Entonces, básicamente fueron como un repaso de lo que habíamos hablado en la pasada media hora. Ahora vamos a ver cómo etiquetar el tubo, ya una vez ustedes tengan la muestra ya colectada qué es lo importante de la colocación de la etiqueta. Entonces, para que vean ahí, yo he puesto una fotografía en la parte superior derecha, acá. Van a ver que hay 6 tubos con diferente colocación de etiquetas. Todas son errores. Todas estas son errores. Entonces, identificar la muestra con los datos correctos es lo más importante al final. Entonces, no caigamos en el error de hacer la colocación de la etiqueta de manera incorrecta. Muchas etiquetas ahora tienen también lectores de barra de escaneado, entonces es un registro electrónico más rápido, en donde el formato permite que la atención del paciente sea rápida en el consultorio o en la clínica
o en el laboratorio donde vaya a colectarse la muestra. Muchos récords electrónicos médicos producen sus propias etiquetas con la información y el asistente médico solo tiene que responsabilizarse que la validez de los datos ahí impresos en esa etiqueta es la correcta antes de colocarla sobre un tubo. Entonces, ¿qué información va a tener esa etiqueta? Bueno, va a tener el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, algunos tienen el récord médico del paciente, la fecha de colección de la muestra, la hora de colección de la muestra. Ahí el técnico va a colocar sus iniciales al final. Ya una vez coloque la etiqueta sobre el tubo. Vamos a ver acá que la etiqueta, vean esta zona de aquí, tiene que colocarse de manera longitudinal y más o menos a una distancia de 1 centímetro del borde de color. Todo lo que ven aquí, que la etiqueta está sobre el borde del color del tubo, todo eso es un error, 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 error. Está también todo ajada, no permite la lectura electrónica. Aquí está transversa, ajada, diagonal. Aquí también está la etiqueta como mal puesta. Todo esto son errores. Entonces validen que la información es la correcta. Coloquen el longitudinal a 1 centímetro de distancia del color. La posición de la aguja también ya se los mencionaron. Dicen bevel up, que básicamente es el, la entrada tiene que ser con la vista hacia arriba, con el corte diagonal de la aguja, de la punta de la aguja hacia arriba. Esta zona da un brillo bien característico, entonces tiene que brillar hacia nosotros. Y luego el ángulo que dijimos que era un ángulo entre 15 y 30 grados de penetración. La posición del paciente, ya hablamos también que el brazo tiene que estar apoyado sobre una superficie sólida, con la mano extendida hacia arriba, dando a ver la zona de la antecubital. En niños pequeños tienen que estar colocados, podrían aceptarse que estén sobre las piernas de sus papás. Los niños más chiquitos sí tienen que estar acostados sobre una cama o una zona rígida en posición supina, quiere decir viendo hacia arriba. La piel tiene que estar sana, no tiene que haber una piel que tenga cortes, abrasiones, que esté con signos de infección o nada de eso, o dermatizada, hinchada, tampoco, ¿verdad? Por linfedema y todo eso no se puede. La palma de la mano no se puede pinchar, los dedos también tienen que estar sanitos, sin cianosis, nada de eso. Si quisiéramos hacer un frotis periférico, sí se puede hacer fácilmente, ¿verdad? Entonces la técnica dice que el frotis de sangre periférico se puede hacer consiguiéndose una laminilla limpia. Colocamos una gota más o menos 1 centímetro del borde, de uno de los bordes de la laminilla. Se coloca una gota. Y con otra laminilla limpia también, a un ángulo de más o menos 45 grados, hacemos contacto con la gota y nos movemos en sentido contralateral. Vamos a obtener un frotis fino o un frotis grueso. Acá ven, un frotis fino, frotis grueso, 1 centímetro, contacto de la laminilla y nos desplazamos hacia el otro lado y producimos un frotis de preparación de frotis periférico. Ahora bien, vamos a ver qué puede pasar mal. No todo puede ser que vaya bien. Podemos formar un hematoma en la zona de la punción, claro que sí. Por eso se dice que quitemos el torniquete antes del minuto, ¿verdad? O que no se nos olvide quitarlo de 1 minuto o menos, para que no se forme hematoma o no haya una salpicadura de sangre hacia nosotros por la presión que tiene la zona. Que puede haber alergia al látex, hay que preguntar siempre si hay alguna alergia en el paciente. Lesiones nerviosas, cuando especialmente si alguien se aventura a perforar la zona medial del brazo, que donde está la basílica. Tratemos de no hacerlo porque acuérdense, el paquete vascular nervioso pasa por aquí, la vena, perdón, el nervio mediano, la arteria braquial, entrando a la zona puede de forma accidental picarse, ¿va? Infección es muy poco, menos de 1% está reportada la infección, pero hay que saber lo que puede pasar. Que el paciente diga no, también es otro de los
situaciones que podían ir en contra de nosotros, que ya de último minuto o último segundo el paciente dice que no quiere. Siempre entendamos que el paciente puede estar nervioso, por eso hay que explicarle el procedimiento en forma sencilla, hacerlo sentir seguro, confiado, que tenemos la técnica para hacerla bien. Pero si aún acaso no lo logramos sentir confiado de nosotros, no hay problema, solamente se pone una nota que explique que el paciente dice que no quiere, y no hay problema. ¿Sí? Y se documenta en el expediente. Ujú. Ahora, eh, cuando tengamos una situación de que el paciente se desmaye, eso también puede pasar. O sea, si los pacientes nos dicen que han experimentado mareos o desmayos previamente, hay que creerles, nunca le demos la espalda y observemos signos de que algo puede estar pasando. ¿Verdad? Por ejemplo, que se pongan pálidos, que se pongan con sudor bien profuso, a sudar de la frente, que estén hiperventilando, se pongan muy nerviosos, ansiosos, quiere decir que algo puede venir. Si el paciente expresó temor de que se puede desmayar, coloquémoslo en una posición reclinable, una silla reclinable, antes de comenzar la flebotomía. Pero si el paciente se desmaya ya durante el procedimiento, que podría ser también, no hay que entrar en pánico, ¿va? Remover el torniquete primero, remover la aguja del brazo y ponerle el dispositivo de seguridad, colocar la aguja sobre la mesa temporalmente o si estamos cerca del basurero, pero si no, sobre la mesa o la bandeja. Y quedémonos con el paciente apoyándolo, como lo ven en esta fotografía, ¿verdad? Las flebotomistas se han quedado con él. Esto dura unos minutos. Esta señora, si ustedes ven, está sentada en una silla bien diferente a una silla normal de flebotomía, que es una silla bien plana de 90 grados de respaldo. Estas sillas son más o menos como unos 45, 50 grados de respaldo y le dan una posición más cómoda a los pacientes, especialmente aquellos que tienen ya un antecedente de que han tenido desmayos previamente. También puede ser que sangren demasiado, los pacientes están usando anticoagulación por otras causas como fibrilación auricular, warfarina, heparina, Xarelto, Eliquis. Hay muchos anticoagulantes actualmente en el mercado. Hay que preguntarle si se anticoagula por una causa médica y colocar el nombre del anticoagulante. Y en ellos la presión tiene que ser más prolongada, ¿verdad? Porque pueden ser que sangren más. Otra cosa que puede ir mal es que alguien se equivoque en colocar la etiqueta incorrecta en un tubo incorrecto o no respete el orden de los tubos, como dijimos, por los colores, que no respete el orden de los colores. También puede ser que un paciente tenga una línea de endovenosa pasando. Hay que también ver qué hacemos. Nos vamos al otro lado, el otro brazo, o si tiene uno en cada brazo, una línea de líquido endovenoso. Siempre tratemos de, si tenemos que sacar la sangre, que sea en un sitio distal a la línea de líquido, no proximal porque estaría muy inmodiluida la muestra. También puede ser que el paciente tenga infección en la zona, que tenga una fístula arteriovenosa en la zona y no podemos pincharla ahí, que tenga un problema del drenaje linfático y se vea la mano o el brazo bien hinchado. Pacientes femeninos que tienen una extirpación de la mama izquierda o derecha y les dañaron por alguna causa quirúrgica los vasos linfáticos de la axila, puede ser que tengan linfedema en ese brazo. Esta es una fístula endovenosa que está catalogada como zona valiosa del paciente, no hay que pinchar en toda esta zona, ni aquí ni por aquí. Luego tenemos una línea pasando endovenosa, aquí tenemos, si tuviésemos que sacarnos, vamos al otro lado, al otro brazo. O si la paciente tiene un brazo muy hinchado por un linfedema, ¿verdad? Si ustedes ven las características de esta mano con estas bien obvias, este brazo tiene problema de drenaje linfático. Vamos a ver una mano bien edematizada. Entonces, en estos casos sería de tratar de sacar la sangre en esta zona antecubital media, por acá. O podemos hacerlo también en la zona metacarpal dorsal, acá. Esas son las opciones que tenemos.
Bueno, pues esta es la presentación que les traía de flebotomía. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Muy bien, muy bien, profesor. ¿Alguna duda? ¿Tienen preguntas? En No. caso contrario, No. ya cuando vayan a la Sí, práctica, sí, creo que es el mejor momento de seguir aprendiendo, ¿verdad? sí, sí, claro, claro. Bueno, profesor, pues muchas gracias por su tiempo y el próximo jueves nos veremos de nuevo. Vamos a hablar, sí, como de control de infecciones y de HIPAA.